El momento político, la editorial del día. Que acaba de presentar ante el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo, Pablo Moyano, ahí está, comunica que renuncia a la central sindical. Me dijo a ustedes que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como co-secretario general de la Confederación General del Trabajo al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada Mesa Chica. Recordemos ya a Pablo Moyano distanciado de la denominada Mesa Chica, de la conducción de la CGT, pidiendo y reclamando paro y movilización, sobre todo antes de diciembre de este año, sin eco hacia adentro para una postura más combativa con el gobierno nacional en reclamo de recomposición, sobre todo del salario. Ahí está Pablo Moyano planteando estas diferencias directamente con una renuncia al Consejo Directivo de la CGT. Sí, recordemos que el propio Pablo Moyano estaba pidiendo un paro y la CGT les dijeron no. Exactamente, de hecho le preguntaron al ministro Caputo específicamente sobre este tema y el ministro Caputo ayer lo ninguneó a Moyano. Dijo, bueno, pero fíjate que al final los que entienden cómo está la situación no se pliegan a estas cuestiones políticas y demás. Entonces también salió el oficialismo a pegarle a Pablo Moyano por esa iniciativa, ¿no? Vamos por el camino correcto y ellos se dieron cuenta y él no. Por eso, Pablo Moyano, que ya había dicho y lo hizo, nunca me voy a reunir con este gobierno, incluso el día que su padre iba también a la Casa de Gobierno. Ese día me acuerdo lo sacamos en la red y dijo, yo no voy a ir nunca, pero acaba de renunciar, lo que habla de también una fractura en la CGT. Hay que ver. Bueno, para comenzar la semana vamos a tratar este tema que fue tan relevante finalizando la semana pasada, ¿no? Tiene que ver siempre con el hecho de la política y lo político, ¿no? La renuncia del dirigente Pablo Moyano a la CGT fue un tema muy relevante en la semana pasada, que dura pelea familiar interna, ¿no? Y el festejo del gobierno y una posible sucesión de procesado por extorsión, ¿no? Son temas que se tienen que ir desarrollando. Tras el alejamiento del dirigente de camioneros de la central obrera, se abre una etapa distinta para el sindicalismo y la Casa Rosada. Asimismo, ¿quién es el dirigente que podrían reemplazarlo? Ya se están viendo quiénes son los posibles, ¿no? Dirigente de la causa que puede estar comprometida también, ¿no? A través de la parte judicial. El otro nombre que suena y es parte del clan moyanista podría serlo. Pero en este sentido nosotros nos tenemos que adentrar y hacernos varias preguntas con respecto a lo que podría ser un análisis a través de la ciencia política y aclarar un poco el panorama interno en lo que vendría siendo esta grieta entre el sindicalismo, que vendría siendo la columna vertebral del trabajador, como el Estado, quien está gobernado hoy en día por el presidente Javier Milei. Una de las preguntas que nos podríamos hacer como un tabú sería cómo se financian los sindicatos, ¿no? Porque se ha generado esta ruptura entre el sindicalismo y el Estado, y los sindicatos están perdiendo la pulseada en un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei. El momento político, la editorial del día. Bueno, como adentrándonos un poquito y sabiendo que los sindicatos se sostienen gracias al cobro de la cuota de sus afiliados y de un promedio del 2% de los salarios del trabajador y las contribuciones patronales que se acuerdan con un fin específico en los convenios colectivos de trabajo. Y además lo que suma el aporte solidario, que se pacta en algunas paritarias y se obligan a todos, y el aporte solidario consiste prácticamente en un 0,5% de la remuneración bruta mensual normal y permanente de los trabajadores de la planta permanente, ¿no?
y no permanente, encuadrando lo que vendría siendo el convenio colectivo de trabajo. La ruptura interna de la CGT y el duelo con el gobierno es el tema puntual que traemos nosotros. Por eso a este editorial le hemos puesto como título Ruptura Sindical. Puede haber un análisis a través de la ciencia política y vamos a tratar de enfocarnos en eso. La reciente ruptura interna en la Confederación General de Trabajo, o sea, la CGT de Argentina, y sus enfrentamientos con el gobierno del presidente Javier Milei, representa un momento crucial en la política argentina. Este conflicto, analizado desde el punto de la política y de la ciencia, revela la tensión profundas entre el movimiento sindical y el gobierno nuevo, con implicaciones significativas para el futuro de nuestro país. Entrando un poquito en el contexto, podemos ver y analizar un nuevo gobierno y una nueva CGT muy dividida internamente. El acceso y el ascenso del presidente de la Nación, Javier Milei, al poder marcó un cambio radical en el panorama político argentino. Este es un tema de discusión, y el discurso del libertarismo económico y sus promesas de reformas profundas chocaron con los intereses tradicionales de la CGT, y este es un actor clave en la política argentina durante décadas. Lo fue hasta ahora, por lo menos, ¿no? La CGT, históricamente ligada a gobiernos peronistas, se ha visto confrontada con un gobierno que busca desmantelar el modelo de intervención estatal y protección laboral de la central sindical, que así se llevaba adelante, ¿no? La CGT, lejos de ser un ente homogéneo, ha experimentado divisiones internas en los últimos años. La presencia de diferentes facciones con intereses y estrategias divergentes han debilitado su capacidad de acción y ha generado un clima de incertidumbre en la central. Pero específicamente la ruptura es un punto a tener en cuenta. Es un conflicto por el centro o el control de la influencia dentro de la CGT, ¿no? La ruptura interna que se produjo en la CGT en el contexto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que buscaba flexibilizar las condiciones laborales y reducir el poder de los sindicatos. Esta reforma, considerada una amenaza para la CGT, provocó una fuerte reacción de la central, que intentó movilizar a sus bases para presionar al gobierno, pero no logró este objetivo, y justamente por eso por ahí viene la renuncia del dirigente e hijo de Hugo Moyano, Pablo Moyano, ¿no? Sin embargo, la división interna dentro de la CGT impidieron un frente común. La facción liderada por Pablo Moyano, quien buscaba un paro general para presionar al gobierno, se encontró aislada y sin el apoyo de otros sectores de la central. Lo que llevó que la intervención del padre de Pablo Moyano, o sea, Hugo Moyano, bien decíamos, fue crucial para evitar el paro general y mantener la tregua con el gobierno. O sea, hay muchas negociaciones internas entre el gobierno y la CGT. Sin estructura podemos ver que el gobierno ha sabido negociar todos estos problemas a futuro, ¿no? Hay un duelo, una lucha por la hegemonía, y bueno, eso podremos ir detallándolo, ¿no? El conflicto entre la CGT y el gobierno del presidente Javier Milei presenta una lucha por la hegemonía en el país. Milei, con su discurso de cambio radical y su promesa de libertad económica, busca desafiar el poder tradicional de los sindicatos y reconfigurar las
relaciones laborales. La CGT, por su parte, busca defender su influencia y su papel como actor clave en la política argentina. Asimismo, el gobierno del presidente Javier Milei ha mostrado una postura firme en la defensa de sus reformas, sin ceder a las presiones de las diferentes demandas sociales, hasta en este caso la CGT también, ¿no? La apertura comercial y la flexibilización laboral son pilares fundamentales de su agenda económica y no se espera que el gobierno retroceda en este sentido, en este aspecto. ¿Cuáles serán las implicaciones para el futuro? ¿Un nuevo orden político, quizás? La ruptura interna en la CGT y el enfrentamiento con el gobierno del presidente Javier Milei son solo el comienzo de un proceso de reconfiguración de poder en la Argentina. El futuro de la CGT y su capacidad de acción e influencia y negociar en la política dependerá de su capacidad de superar la división interna que llevan adelante en este momento, ¿no? Y de encontrar un nuevo rol en el nuevo contexto político actual. El momento político, la editorial del día. El gobierno del presidente Javier Milei, por su parte, deberá afrontar los desafíos de implementar sus reformas y de construir una nueva relación con el movimiento sindical, o sea, un consenso social. El éxito de su gestión dependerá también de su capacidad de conciliación y de construir un consenso, bien decíamos, para que le permita avanzar en sus objetivos y en sus políticas públicas de acción. Nosotros, a través de la ciencia política, nos enseña que los cambios políticos suelen ser complejos y que la ruptura generan nuevas dinámicas de poder. El futuro de Argentina dependerá de la capacidad de sus actores políticos para contribuir un nuevo orden que responda a las necesidades del país. Creo que si se entiende que es la primera vez que se ve que un gobierno sin mucha estructura ha sabido negociar los intereses de los sindicatos. Y esto va poniendo específicamente en tela de juicio, poniendo en tela de juicio las obras sociales que manejan los sindicatos, los aportes solidarios, como también la falta de democratización que existe dentro de estos sindicatos. Tema para analizar y cuestionar, que son sumamente polémicos. Creo que esto es así, ¿o no? La acción política y la participación ciudadana está relacionada con la democratización de los sindicatos. Y esto va para promover la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones. Hannah Arendt. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están escuchando el momento político de la radio.